Ahí estamos. Buenas noches. ¿Cómo va? Ahí un poquito más abajo, mejor. Cómodo. Acerco más yo. Bueno, hoy nos encontramos para una charla con la licenciada Maylén Vicio. Hemos hecho ya en alguna oportunidad charlando sobre postura. Y hoy vamos a charlar sobre osteopatía y también dolor referido visceral. ¿Bien? Así que los invito a preguntar, los invito a participar de la charla, ¿bien? Los invito a intervenir cuando quiera, porque hay un montón de preguntas por hacer y el tema es súper interesante. A ver, ahí está. A ver, hola, ¿cómo va? Ahí está. Bruno, Amelie, Ivonne, buenas noches. Vamos a ver si la puedo agregar. ¿No está? Manuel, Gerson, ¿cómo va? Qué bueno verlos ahí. Qué bueno. Buenas, Hola, buenas ¿cómo noches, ¿cómo va? estás? Bien, ¿Cómo va, perfecto. profe? Todo bien, sí, todo en orden. Acá terminando con las clases, con el día de clases recién. ¿Y qué Así que tal? ¿Qué más, tal fue? perfecto, bien. Las clases súper bien, la gente participando un montón. Recién terminamos la clase de cross. Así que bien, Bueno, nosotros, desde acá también te- te seguimos. Desde acá también te seguimos. qué bueno, ahí todo en movimiento ahí. Y viste, nosotros también teníamos esa cosa, extrañamos dar clases, extrañamos estar en contacto, ¿eh? Sí. Así que un poquito se acerca ahí de estar frente al teléfono, ¿viste? Es diferente. Pero bueno, estamos compartiendo, ¿no? ¿Vos, tu día, bien? Bien, tranquila. Entrenando, estudiando, pintando, ordenando. Ah, mirá vos. Así que tratando de ocupar el tiempo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, hoy el tiempo lo vamos a ocupar, vamos a contarle primero, contándole quién es Maylén, qué hace. Maylén es parte de Vida Kinesio, kinesiólogo, osteópata, acupunturista, posturóloga. ¿Qué más, May? ¿Qué más, Maylén? Y ahora me estoy formando en psiconeuroendocrino inmunología. Así que para meterle un puchito más al estudio y a entender el Tenés que hacer cuerpo, un, que es bastante complicado. tenés que hacer un sello, es así de grande el sello, con todo. Y bueno, la verdad que me apasiona y me gusta lo que hago, así que es un gusto estudiar para mí. Qué lindo, qué lindo. Bien, bueno, hoy nos reúne, el tema de hoy era osteopatía y dolor referido visceral. Exacto. Vamos a arrancar con eso. Yo por ahí le quería contar antes, que bueno, a vos te lo conté, eh, mi cariño con la osteopatía, de dónde viene. Sí, Sí, mucha gente sabe que yo tenía o tengo, puede ser que estén más controladas, 4 hernias de disco en el año creo 2009, dolor terrible, no me podía mover, se me caían las cosas de la mano, eh, nada, no, tendría que haber dejado de hacer todo, no podía hacer más nada de entrenamiento y de lo que me decían me querían operar. Y bueno, en una de esas cosas estaba de viaje y me dijeron, bueno, mirá, andá acá un osteópata. Yo no tenía ni idea que me estaban mandando, si me iban a descuartizar, si qué me iban a hacer, no sabía. Bueno, y fui, me puse en las manos ahí de esta persona y a partir de ese momento mi espalda mejoró.
Cuento, en ese mismo día yo no me podía mover y después me fui al mar, actividades, y nunca más me molestó y me empezó a mejorar. Por eso yo después acá empecé a averiguar y a tratarme en osteopatía, porque realmente a mi cuerpo siempre, nada, no, creo que no lo puedo dejar más. Estoy enamorado de él. Bueno, Contanos vos qué es osteopatía, ¿eh? ¿Qué, qué queremos decir cuando escuchamos? ¿Qué nos quieren decir? sí, porque mucha gente no sabe, es dentro de toda una disciplina bastante nueva. Lo que sí de base decir que soy kinesióloga, todos somos kinesiólogos los osteópatas, o sea que osteopatía es un posgrado dentro de lo que es la kinesiología. Son 6 años de Ajá, estudio, además de lo que es kinesio. Son muchos años porque es una disciplina que está dentro de lo que es terapia manual, o sea, no usamos aparatos ni nada, o sea, es nuestras manos, nuestro cuerpo y esta principalmente para tratar al paciente. ¿eh? bien, Que básicamente se basa en la evaluación, que es un punto muy importante, y el tratamiento de todos los sistemas en relación. Es decir, se evalúa todo lo que es sistema muscular, sistema óseo, todo lo que es sistema nervioso con nervios, el sistema visceral y el sistema craneal, a grandes rasgos. Es decir, la idea es como tener todos estos sistemas por separado, ver cómo se relaciona uno con otro, y de base es la evaluación y el diagnóstico. O sea, nosotros no vamos a ir a tratar nunca directo. La primera sesión se hace toda una anamnesis de toda la vida del paciente, desde que nació hasta el momento, todos estos sistemas. Entonces, no es nada más sobre el dolor por el que vienen o el síntoma en sí, sino que además se hace toda una investigación como exhaustiva para ver cómo están todos esos sistemas que conforman el cuerpo humano y en donde nosotros después vamos a ir a trabajar. Entonces, como grandes cajas o cajones, podríamos decir, es eso, la parte muscular, la parte de hueso, de esqueleto, todo lo que es el sistema visceral, todas las vísceras, y la parte craneal, con todo lo que conlleva con la parte de nervioso, el sistema nervioso tanto central como periférico. Sumado a lo que habíamos hablado, la clase, escúchame, la charla anterior, de todo lo que son captores posturales. Entonces, además de verlo al paciente y que nos cuente todo esto, se lo ve parado, se evalúa su postura natural, o sea, se lo ve parado sin tocarlo, sin nada, y se evalúan los captores posturales, que para los que no estuvieron en la charla anterior, son el pie, más que nada el pie, la mandíbula, la parte ocular y la parte de vestíbulo, que es el oído en sí. Entonces, se recopilan todos estos datos para llegar al punto de decir, bueno, tu síntoma es este, que no es la causa del dolor, es como la consecuencia del síntoma. La idea es buscar realmente la causa de dónde vienen esos síntomas, porque además en osteo tendemos a tratar muchos pacientes con patologías crónicas, porque por ahí vienen de otras terapias o de mucho tiempo de evolución. Entonces, la idea es descubrir realmente de dónde viene. Y de acá el tema del dolor no está siempre en el punto donde me duele. Entonces, abrir un poco la ujú, cabeza a lo que te decía hoy, decir, bueno, si a mí me duele la rodilla, a lo mejor el problema no está solo en la rodilla. Obvio, hay que hacer estudio y descartar que la rodilla no tenga nada estructural, lo que se llama. Pero después a lo mejor, lo que se llaman cadenas, puede venir del pie, puede venir de la pelvis, puede venir de una víscera, puede venir de alguna irritación nerviosa desde otro lado. Entonces, no sé, si ponemos, por ejemplo, una lumbalgia o un dolor de sí, cintura, de espalda baja, que es muy común, eh, a lo mejor me voy a la zona esa a tratarla, pero primero tengo que descartar que no venga de algún otro lado que no esté equilibrado bien nuestro sistema. ¿eh? Entonces, por eso además son tantos años que uno estudia, porque tenemos que saber bien las relaciones de una cosa por otra y descartar sí o sí que no venga de algún otro lado. ¿eh? Entonces, el diagnóstico para nosotros es un montón porque puedo hacer un montón de técnicas que a lo mejor no tienen que ver con el síntoma que está trayendo
y no voy a ganar nada. Entonces, sí o sí tengo que descubrir ese trabajito de encontrar por dónde puede venir. ¿Eh? Más o menos se Bien. entendió, complicado de explicar. Sí, no, no, es muy completo. Por ahí yo como he hecho, y sí, me evaluaste de todos lados y por ahí he traído dolores de cintura, dolor de esto y me has tratado El del hombro. tobillo, que yo decir, pero nada, es creíble como, bueno, uno le llama compensaciones, lo que es el movimiento, uno va generando compensaciones y por ahí la causa del dolor, o justamente, o que no te salga una técnica, no está en lo que podemos ver, sino a veces en otro lugar hay que buscar en qué lugar de la cadena está pasando, qué es lo que hay que arreglar. Exacto, ¿No? exacto. Y Con- perdón, ya que decías compensaciones, lo que uno ve es, primero, la postura, si está adaptada o no, se llama. Cuando una persona está adaptada, por ejemplo, puedes tener una escoliosis y estar bien adaptado y no te duele nada, porque la escoliosis a veces son adaptaciones posturales, la columna se adapta a alguna cosa que tiene desequilibrada y punto, se terminó, estás bien adaptado. Pero el tema de las compensaciones quiere decir cuando vos esas adaptaciones no pudiste resolverlas de buena manera y tu Ujú. cuerpo compensa tomando otras estructuras y de ahí generalmente se arrastra el síntoma o el dolor. Entonces, otra herramienta nuestra es decir, bueno, se hace todo un estudio de cómo debería ser ciertas posturas, y ver, bueno, si no está bien adaptado, me está compensando por acá, está sobreexigiendo esta estructura para compensar la otra. Así que esa palabra te digo que es clave, es clave. Sí, se generan disfunciones al una estructura agarrar el trabajo por ahí que tendría que hacer otra. Entonces Exacto, ahí, bueno, o se sobrecarga y se empieza a generar la molestia o el dolor. ¿No? Por tal eso cual. es súper importante a veces nosotros en el movimiento, cuando queremos mirar, ver, estudiar 200 veces qué pasa con ese movimiento. ¿No? Claro, Ahí, entrenando, lo que hablábamos de entrenando, eso pasa por ahí. Si esas estructuras que no adaptaron bien, y imagínate que haciendo actividad física, que uno sobreexige más el sistema musculoesquelético, a lo mejor se manifiesta más el dolor o esa compensación al poner el cuerpo en otro tipo de trabajo, digamos. Así que dentro del entrenamiento esto entra también, o sea, más allá del dolor, a lo mejor hay posturas compensadas y ver cómo se pueden mejorar. ¿Eh? sí, Esto va tanto en reposo como en actividad, digamos. sí. Nosotros, por ahí, si hay alguna pregunta honesta con esto primero, de qué es, si quedó claro, qué es osteopatía, qué pasa cuando llegás al consultorio, todo. Si alguna tiene dudas, porque muchas veces no sabemos y bueno, como les contaba yo, no sabía qué iba a pasar y de qué. Mucha gente me decía, "Che, no te vayas a tocar de las vértebras, lo peor que podés hacer es que te toquen", y al final acomodarme fue lo mejor que me pasó. Eh, eh, Sí, como le digo yo, que me acomodas el chasis. exacto, exacto. Primero, perdón, quería contestar que Pío estaba haciendo una pregunta de, digamos, los dolores sin trauma. Sin Generalmente traumas. hacemos una diferencia en osteo. Si el paciente trae el síntoma porque tuvo algún trauma, el trauma es algún golpe, algún accidente, alguna caída, bruxismo, el bruxismo se toma como trauma. Entonces, ahí a lo mejor sí puede venir la causa por ese traumatismo. Cuando no hay algún trauma aparente, ahí empezamos a investigar, como yo les decía, a decir, bueno, ¿por dónde puede llegar a venir estos dolores? ¿Eh? Y, Sí. espera que estoy leyendo. Sí, el cuerpo trata de compensar siempre para adaptarse, pregunta después. Estaba anotando las preguntas ahí. Ah, Por eh, eso miro para abajo, yo no anoto.
¿El cuerpo trata de compensar siempre para adaptarse? En Sí, realidad, por eso, eso. la adaptación es lo normal, que generalmente no genera un síntoma. ¿Eh? Y el cuerpo siempre va a tender a compensar lo que no puede adaptar, digamos. Entonces, ante algún dolor o una estructura que está sobresolicitada, siempre el cuerpo va a tratar de adaptarse. Cuando termina compensando es porque no pudo resolverlo de otra manera y ahí a lo mejor empieza a haber algún síntoma. Espérame que ahí había otra pregunta. ¿Requiere estudios Sí, tradicionales o se puede Nati. directamente y en vida kinesio? En la historia clínica siempre les pedimos estudios previos a los pacientes, tanto radiografía, resonancia, tomografía, estudios de sangre, porque ahí evaluamos todo lo que es visceral, que ahora lo vamos a explicar un poquito, pero no es, digamos, excluyente. Yo siempre les pido a los pacientes que lo que tengan lo traigan, si es de hace un año, 2 años, también nos puede llegar a servir, pero después vemos a lo mejor en la primera consulta si es necesario hacer alguna consulta con algún traumatólogo o algunos otros de los profesionales que trabajan en el consultorio para pedir algún estudio más, se pide, pero digamos, no tienen que venir con un estudio determinado. Salvo, por ejemplo, como vos, que tenés hernias de disco, sí o sí tengo que ver la resonancia antes de trabajar, por ejemplo, la zona de la hernia. A lo mejor puedo trabajarte otros tejidos, pero no meterme en la hernia para ver realmente qué tipo de hernia es y cómo se trabaja. ¿Eh? Sí. Bueno, creo que no había más preguntas. No, Y a lo que ibas vos, Nico, ese miedo de la gente por ahí de la manipulación vertebral, para arreglar esas disfunciones vertebrales, lo que yo te decía la otra vez que hablábamos, las vértebras están articuladas entre sí por superficies, digamos. Entonces, cuando se llama que hay alguna disfunción vertebral o alguna poca movilidad entre una vértebra u otra, que ahí suele ser la fijación, es como muy milimétrico eso, como que la vértebra se bloquea una con otra, puede ser una, dos o un grupo de vértebras. Hay veces son en la zona dorsal, es muy común que se bloqueen varias, por ejemplo. Entonces, ese bloqueo con mínimas maniobras se llaman fisiológicas, o sea, no se va más allá del rango articular de la articulación, ahí es nuestra seguridad, por lo menos en osteopatía trabajamos así, no quiero hablar de otras disciplinas por ahí que también manipulan, lo nuestro siempre es dentro de rangos fisiológicos. Entonces, son siempre, llaman puestas en tensión de la articulación para llegar a ese punto donde se pueda abrir la pared articular y restablecer que vuelva a moverse normal. Porque lo que yo te comentaba era que siempre lo que uno busca en osteopatía es las zonas que se mueven menos o que se mueven poco. ¿Por qué? Porque otros lugares tienen que compensar esta zona que se está moviendo poco. Entonces de ahí surge el término de hipomovilidades a las zonas que se mueven poco y hipermovilidades a las zonas que están compensando esta falta de movilidad. Entonces, por ejemplo, lo que hablábamos, gente que se suena solo al cuello, o que se eso. hace sonar, que genera La alivio. espalda. Que por ahí Exacto. está, vos estás decís, che, tengo la espalda media dura, me apretás, bueno, y te ponen, genera un poquito de alivio, pero no, es algo que podemos llegar a empeorar, ¿no? El cuadro. Claro, porque ¿qué pasa? Cuando generalmente o uno mismo se manipula o se hace sonar, o el otro que a lo mejor lo hace de manera global y sin saber mucho de la parte vertebral, lo que tendemos a como hacer el crack es la vértebra se está moviendo mucho, generalmente. Y no es que se va a desbloquear esa que tiene menos movilidad. Entonces, en ese momento genera como un alivio porque descomprime, porque el sonido es como un gas que se genera en la articulación que se libera, pero después vuelve al tiempo. Entonces, la gente, por ejemplo, se suena el cuello, la espalda, se suena muchas veces por día. Y estás todo el tiempo como irritando esa zona que se está moviendo mucho. Y en la columna es Sí. un riesgo porque entre medio pasan los nervios, entre medio las vértebras, y en el centro tenemos la parte de médula. Digamos, no es para asustar, pero a mis pacientes por ahí les digo, yo total tranquilo, yo los acomodo, cuanto menos después ustedes se puedan sonar, también genera más alivio porque no termina irritando tanto la zona. Ahí pregunta Pío, Sí. ¿siempre se manipula en los tratamientos? Digo, sí o sí hay que manipular. No, la manipulación vertebral es una técnica más dentro de las técnicas que tenemos a nivel óseo, digamos, como para restablecer la buena movilidad.
Una de ellas es esa tipo sonar, que son maniobras de alta velocidad. Después hay un montón de otras técnicas, por ejemplo, en gente grande lo ideal es no manipular demasiado de ese sentido, entonces hay un montón de técnicas o un montón de abanico de posibilidades como para tratar esa misma hipomovilidad articular. Así que, o hay gente que te dice, no me gusta que me suenen, bueno, perfecto, trabajamos de otra manera. No es imperativo, digamos, de eso. ¿Esto se puede hacer a cualquier edad o cómo es? También, depende de la edad, Eh, también la medicación, ¿no? ¿Cómo es el tratamiento? Osteopatía se hace en todas las edades, desde recién nacido, o sea, desde que sale de la panza de la mamá hasta gente de edad, no hay ningún problema. Por ejemplo, en Estados Unidos hay osteópatas en la sala de parto, el niño nace y ya ahí se evalúa, siempre hablamos de lo mismo. La idea es, por ejemplo, en chicos, prevenir ciertas lesiones, en chicos se trabaja mucho lo que es craneal y visceral, para prevenir escoliosis a futuro, problemas mandibulares o problemas mismos de columnas o miembros inferiores. Entonces, pero se puede tratar en todas las edades, obvio que difiere la forma de tratamiento al tener tantas técnicas, se van adecuando según cada edad, pero podemos tratar cualquier edad. Mira, mira, te cuento una cosa, porque cuando a mí me descubrieron las hernias, uno de los profesionales que yo consulté me había dicho que para su pensar era que en el momento de nacimiento un tirón me pudo haber descolocado y me pudo haber generado lo que, bueno, después derivó en las hernias, que era algo de nacimiento. Me, Bueno, no sé me si hizo, tanto, me no hizo sé si acordar a eso. tanto. No sé. No, no Bueno, sé si tan, no, sé, no quiero contradecir, no, no, pero habría que yo lo haberte cuento así como. evaluado de chiquito a ver cómo estabas, digamos. Y el tema de las hernias es otra cosa, o sea, la gente por ahí hay, bueno, vos, una persona sana, activa, sin síntomas ahora, y la hernia no quiere decir proporcionalmente dolor, o sea, la hernia a veces genera algún tipo de dolor o de inflamación o de, bueno, la parte más química también que puede generar dolor, pero hay veces la gente viene dolorida de la espalda por la hernia, con ese rótulo. Y hay veces la hernia, pobre, no tiene nada que ver y viene de otras estructuras, lo que te decía. Puede ser por la hernia o Sí. puede ser por otras cosas. Entonces, tenemos un montón de herramientas para ver realmente si lo que te está generando el dolor es esa hernia, que a lo mejor la tenés de ahora o de hace 10 años o de hace 20. Entonces, siempre hay que evaluar, más allá de la imagen que uno ve en la resonancia, la parte clínica para nosotros es fundamental. O sea, sí o sí, la evaluación clínica. Sí. Bien. Algo que, bueno, que lo pusimos ahí en el tema de hoy, y lo hemos hablado en algún momento, y en los exámenes que me has hecho y las veces que me iba a atender también, me generó mucha curiosidad. Esto del dolor visceral, el dolor referido visceral. eh, ¿Qué es cuando hablamos de esto, qué es lo que estamos queriendo decir entonces? ¿Qué sería? Bien, bueno, como decía antes, la parte visceral, que son los órganos que tenemos, tanto en el tórax como en el abdomen, son como esa caja de uno de los sistemas que nosotros tratamos. ¿eh? Entonces, lo que es víscera, primero como todo, tiene jerarquía en el cuerpo, es decir, es una de las cosas más importantes. O sea, sin un brazo, sin un músculo, podemos vivir sin algún hueso, pero la parte visceral es fundamental. Entonces, para el cuerpo, que ellos funcionen de buena manera es súper importante, ese primer punto. Y después, si nos situamos en la columna, están las vértebras, las raíces nerviosas que salen de ella, y en el medio tenemos la parte medular. Entonces, a ese nivel de vértebra le llegan un montón de información de diferentes lugares. Entonces, puede llegar una información de un músculo, o de la piel, o de un hueso,
o de la víscera inclusive. Sí. Entonces, lo que nosotros evaluamos es ese nivel medular, si está como irritado por algo, que no sabemos por qué, puede disparar a cualquiera de estas estructuras generando dolor. ¿Qué pasa? El músculo, por ejemplo, suele ser, sí, generalmente el músculo suele ser como un pobre subordinado que siempre las termina pagando a lo mejor por otras estructuras. Entonces, a lo mejor, si ese nivel medular está irritado y puede irritarme el músculo que me genera una contractura muscular, pero a lo mejor el estímulo ese que le está generando viene de alguna otra estructura, tanto ósea, o la víscera misma, o la piel por alguna cicatriz, que la otra vez lo hablábamos, o puede ser el músculo mismo. Entonces, es cuestión nuestra decir, bueno, esa parte de la columna está irritada o facilitada, como le decimos nosotros, ¿por qué estructura? Entonces hay que evaluar por dónde puede llegar a venir. ¿Mm? Hablando de lo visceral, por ejemplo, lo que decíamos, el tema de trapecio. El tema de trapecio comparte, hay veces la misma inervación con algunas estructuras viscerales, estómago o el mismo diafragma que está arriba del estómago. Entonces, a lo mejor, gente con tensión en el estómago o reflujo, gastritis o acidez o malas digestiones, pueden generar una irritación a ese nivel de la médula y generarme una trapesalgia, pero que un dolor de trapecio. Pero que en realidad la causa no está en que el trapecio tiene una contractura, sino en que le está generando mucha información, le está llegando mucha información de otra área y me está irritando ese nivel medular. Entonces, esa es la base como para entender, de descartar de dónde puede llegar a venir. Otra opción es típicas cesáreas, que me generan irritación a nivel de piel en la zona baja del abdomen, y la gente viene con lumbalgia. Y el dolor y su síntoma es la lumbalgia, que es la espalda atrás, y la causa está adelante, porque las raíces nerviosas que van a la piel, después van a llevar la información a la parte medular lumbar, y le generan como que disparan a la parte muscular lumbar y generan dolor lumbar. Entonces, las vísceras, al ser tan importantes, suelen generalmente estar implicadas en un montón de síntomas. Entonces, volviendo al tema de la lumbalgia, más allá, el intestino tiene toda su parte de nervios, la parte nerviosa, salen de la zona lumbar o dorsal baja. Entonces, todas las vísceras, intestino, toda la parte ginecológica o prostática, bueno, a veces intestino delgado, pueden irritarme la zona lumbar, tanto por los nervios que comparten, o por ejemplo las inserciones que tienen, o sea, el intestino está agarrado de la parte de atrás de la espalda por algunas expansiones que se llaman aponeuróticas o fascia, o no importa, pero está como enganchada además de la parte de atrás. Entonces, además que comparte la parte nerviosa, comparte las inserciones musculares con las inserciones del mismo intestino, entonces es como todo un montón de información que puede llegar a la parte medular e irritarme otras estructuras. Entonces, la idea es entender esto, lo mismo, vuelvo a decir lo mismo, no siempre la causa del dolor está donde duele, hay que investigar un montón de cosas más. Y después toda la parte sistémica, por ejemplo, de drenaje o de eliminación de toxinas de todo lo que metabolizamos y los desechos metabólicos. También hay que revisar ciertos puntos, por ejemplo acá en pectoral o en la parte donde desemboca el intestino delgado con el grueso, que son puntos de drenaje sistémico, o sea, de todo el cuerpo, que a lo mejor hay gente, por ejemplo, que viene con fascitis plantar o dolores de muñeca, porque hay mucha cantidad de fascia, o que es un tejido que suele absorber toxinas o desechos que todavía no se pudieron eliminar, y viene por ese lado, por decir, bueno, el cuerpo no está eliminando del todo bien, que estas son pequeñas cosas, o sea, no es que no elimina del todo, son muchos días que a lo mejor no eliminó bien los desechos metabólicos y se acumulan en lugares a distancia. Entonces, hay fascitis plantares que se tratan y no se toca el pie. Eso a lo que voy, que no siempre hay que ir a ese punto. Súper interesante está. Es una de las cosas que uno no pensaba
nunca de que, bueno, por un dolor de trapecio, y a mí me ha pasado, bueno, que te traten otro lugar y que la causa esté justamente en las vísceras. Pero nosotros, esto decías, a nivel, se afecta a nivel muscular. Nosotros, no sé, en el gimnasio, en entrenamiento, cualquiera de nosotros que puede llegar a estar entrenando y bueno, tenemos un dolor, puede llegar a tener raíz en esto y no por ahí en algo del entrenamiento o un golpe, sino en lo que es el dolor referido visceral. Claro, por ejemplo, si por eso tengo algún músculo que está en relación con alguna zona que la víscera no está funcionando bien, a lo mejor al solicitar más la estructura haciendo gimnasia, se me manifiesta aún más el dolor. Y el músculo trata de solventarlo, pero a lo mejor si a nivel nervioso o a nivel que se llama metamérico no está funcionando bien, hasta hay lesiones o desgarros que pueden venir tranquilamente por ahí. Ya Bien, te digo, o porque compartan alguna víscera que no está funcionando del todo bien, o porque no está eliminando bien la parte de toxinas, o sea, todos sabemos los desechos que genera, buenos, ¿no? El ejercicio, pero que hay que eliminarlo de alguna manera. Y te iba a decir algo más, te iba a decir algo más. Ah, y después, si alguna de las vísceras, por ejemplo, tiene que funcionar más durante el ejercicio, entonces también se puede manifestar más. O por ejemplo, de noche hay ritmos que se llaman circadianos. A tal hora funciona más una víscera, a tal hora funciona más otra. Entonces, a lo mejor si tiene relación con el horario que la víscera tiene que funcionar más, se te puede manifestar más el dolor. Entonces, también importa al paciente si le duele, si entrena o cuando termina de entrenar, o a la noche, o, no sé, cuando está sentado. Entonces, todos esos datos son súper importantes en la historia clínica inicial que hacemos cuando arrancamos el tratamiento, porque no es lo mismo que te duela en un momento u otro. ¿M? Pero sí, sí, por ahí los dolores de entrenamiento, o ya te digo, pueden ser por la estructura que le está doliendo o puede venir por otro lado. Siempre la base es la evaluación, o sea, sí o sí eh, hay que diagnosticar por dónde pueden ir. Y de vuelta recalco la clínica, sí o sí. bien. Bueno, no, eso es, a veces uno escucha gente, nosotros siempre tratamos de derivarlo. Yo creo que los profesores, todos los que estamos a cargo de grupos de gimnasio, de entrenando, nosotros, una de las funciones que tenemos que cumplir es detectar, ¿ah? Y no tratar, sino derivar. Entonces, bueno, alumno comenta algún dolor, muchas veces vemos que se hace masajes, se elongan, todo, y no hay progreso. Entonces, es muy importante que lo primero que hagan es irse a acercarse, pueden acercar a consultar con Mailén, se pueden acercar a Vía de Crecio y ver realmente dónde puede venir, porque como estaba explicando, puede no ser el origen ahí y podemos seguir tratando un lugar que no va a tener resultado positivo, ¿no? Claro. Por eso hablábamos el otro día, Nico, que por ahí eso, hay gente que se trabaja el músculo, una contractura, trabajo el músculo, este, y hacemos 10 sesiones trabajando ese músculo contracturado y no cede. Cuando no cede, cero, o sea, cede cero en toda esa cantidad de sesiones, siempre nos tiene que llamar la atención, o sea, ahí es uno de los puntos por ahí que vienen haciendo otros tratamientos mecanizados en la parte muscular, y ahí te llama la atención porque si es músculo con alguna terapia en ese sentido tendría que haber cedido. Entonces, este, es uno de los puntos a tener en cuenta, que ojo, si te trabajan y te están tratando siempre la parte muscular y no cede, bueno, puede venir por otro lado. Que ya te digo, o sea, si hoy me preguntás, che, me duele el hombro, ¿por qué puede ser? No te puedo responder porque sí o sí hay que evaluarte, o sea, no queda otra. Empezar a seguir toda la cadena de posibilidades.
de dónde Sí, vienen. sí. Y entonces, bueno, el entrenamiento se puede ver súper afectado, como uno de los temas que habíamos puesto ahí, cómo se ve afectado el entrenamiento con todo esto. Claro, por eso. Si tiene algún síntoma, o alguno de los chicos tiene algún síntoma durante el entrenamiento, o post-entrenamiento, también eso hay que tenerlo en cuenta, eh, está bueno, si no cede, ver por dónde viene, porque por ahí eso, estamos sobre solicitando ciertas estructuras eh, que están compensando otras. Entonces, generalmente después suele ser una cadena. Si vos no resolvés eso que por ahí te duele y no es tan doloroso y bueno, ya se me va a pasar o me tomo algo y ya está, después eso va a solicitar otra estructura más. Entonces, mi recomendación es, hay veces vienen con un dolor un poco más puntual, más específico, se hace un par de sesiones y se terminó a estar resolviendo una cadena de lesiones de hace un año, que suele pasar eso lamentablemente porque con el tema de los antiinflamatorios que se toman, eh, o Ujú. bueno, vida ajetreada en la que vivíamos, ya no, pero vivíamos, hay veces Ya nos vamos lleva a a volver. eso, ya vamos a volver, a activarlo en ese sentido. Pero mi recomendación por ahí es esa, cuando tienen algún pequeño síntoma o alguna molestia que les resulta que no termina de ceder, lo ideal por ahí es enfocarse y resolverlo antes que siga tomando otras estructuras. Sí, sí, sí. A veces en ese ritmo que llevamos, tomamos muy poco tiempo para escuchar el cuerpo y con tal de seguir, a veces hacemos eso. Bueno, listo, ya se me va a pasar, después lo hago un poco, me ducho y se me pasa, me tomo una pastilla y al otro día estoy. Y encontrar la difusión, la disfunción y qué es lo que está causando antes de que eso se compense de otro lado y vaya llevando y la cadena se haga más larga. ¿Bien? Exacto, exacto. Y después lo que, para complementar, lo que hacemos también, que hablábamos el otro día, cuando evaluamos la parte postural, para Sí. hacer, por ejemplo, cuando hacemos las plantillas, que hacemos las plantillas posturales o propioceptivas, es la misma base, la evaluación y ver qué sistema me está afectando el pie o si el pie es el problema. Entonces, la idea es llevar toda esta información y estudio que uno tiene a no solo a osteopatía, sino también a este tipo de evaluaciones que estamos haciendo por el tema de la pisada, por ejemplo. Y bueno, siempre trabajando multidisciplinariamente. Yo trabajo mucho con los chicos que hacen kinesio traumatológica o deportiva, Ajá. ahí en un tutorio, entonces hay veces vos te das cuenta, porque lo mío, o sea, osteo es todo terapia manual y el paciente no hace casi nada, o sea, es bastante pasivo. Entonces por ahí llega un punto que necesitamos algún tipo de fortalecimiento o trabajo más propioceptivo o de estabilidad. Entonces ahí ya pasan con los chicos, en la parte de gimnasio o en la parte más de kinesio, ya te digo, dentro de la parte más de traumatología, y ellos trabajan esa como última fase para terminar de rehabilitar. O al revés, ellos ven que están tratando algún tipo de tema que no terminan de resolver y me dicen, che, May, mirámelo a ver si no viene por otro lado. Entonces, la idea siempre es trabajar en equipo. Todos los pacientes ya lo saben porque, pobre, los paseamos por ahí para un lado o para el otro. Pero realmente, sí, la idea es trabajar así, bien, y encontrar realmente la causa, que es lo más difícil, ¿eh? Es lo más difícil. Sí, sí, sí. Pero es lo más importante y es lo que va a dar a que vos puedas elegir la herramienta que tratar. Exacto, Porque exacto. si no, todo con lo mismo no va. ¿No? Exacto. Perdón, ahí estaban preguntando dónde está Vida Kinesio. Estamos Buenos Ahí. Aires 1821, que es Buenos Aires entre Cochabamba y Pasco, enfrente de la Plaza López. Bueno, y vuelvo a repetir que no soy solo yo, somos dos osteópatas, hay varios de los chicos que son kine, hay psicóloga, psicopedagoga, nutricionista, médica esteticista, tenemos pilates y creo que nada más, porque siempre me olvido alguno. Bueno, y después trabajamos todo lo que es acupuntura, MEP, punción seca, bueno, todas esas otras terapias como para complementar tratamientos.
y abrir el abanico de posibilidades. Bien. El contacto, contar los contactos donde pueden encontrar acá, si ya ahora que estamos en domiciliaria, cómo podemos llegar a contactar. Bueno, habíamos subido una plaquita de tratar de hacer un seguimiento virtual, así que después la vamos a volver a publicar, pero está ahí acá en la parte de Vida Kinesio, ¿cómo se llama? En las publicaciones. Estoy yo y está Matías, que es mi socio, que ya te digo, él hace la parte de kine dentro de lo que es traumatología y deportología. Así que cualquier duda nos escriben ahí, la idea es orientarlos desde acá, si hay que darles algunas rutinas o ejercicios o algunos tips. El otro día me escribió una de las pacientes porque la hija andaba con mucho dolor cervical y el tema mandibular, entonces le mandé algunos videos como para aflojar esa zona y relajarla en casa y algo como para poder ayudarlos desde acá, que esa era la idea. Espera que creo que Bien, pregunté así es. algo más. Bien, a ver, mm, ¿qué horario Osteopatía para con bebés que padecen osteopatía es? reflujo. Sí, preguntan de la osteopatía para bebés que padecen reflujo si ayuda a mejorar. Sí, un montón. Para bebés trabajamos un montón lo que es reflujos y cólicos, eh, porque se trabaja mucho la parte del cráneo en el bebé. El bebé nace con los huesitos todos separados, entonces lo que uno hace, ellos es como que son puro cartílago, se moldean, es impresionante. Los chicos son poquitas sesiones porque mejoran rápidamente. Entonces, los nervios que van al estómago sí, el estómago, porque si preguntó por reflujo, vienen de acá, salen de la parte posterior de lo que es el cráneo. Entonces se trabaja mucho el cráneo para liberar la parte nerviosa de ese estómago para que funcione lo mejor posible. Siempre la idea es trabajar la estructura para mejorar la función. Y después se trabaja todo lo que es la parte facial anterior del tórax, se trabaja en niños también mucho la columnita para liberar también la parte nerviosa de ahí. Y la idea es que eso, que no tengan que darle o medicación de más, o que estén tan molestos tantas veces por día por ese reflujo, o hay veces los cólicos, porque además es todo tratamiento manual. A lo sumo no hace nada, pero no tiene efectos adversos, entonces en los chicos además mejoran muchísimo porque son organismos súper vírgenes, así que sí, para reflujo es buenísimo. Todos, vamos todos, los chicos, los grandes, todos en familia, a atendernos. Bien, entonces están atendiendo entonces de forma virtual. Ahí Sí, la consulta que es vía Instagram o hay un teléfono. ya te digo, en la plaquita que ahora la vamos a volver a subir, que pusimos ahí en Vida Kinesio, pueden contactarnos por Instagram o Facebook, o ahí están los dos teléfonos nuestros, que son los celus que usamos para trabajar, así que nos pueden contactar por ahí y cualquier duda que tengan nos escriben. O si son alumnos tuyos, Nico, también que me pongan que son de Eximus y bueno, sabés que siempre trabajamos en equipo los dos, Bien, así que no hay ningún problema. bien, genial. ¿Alguna preguntita más por ahí? ¿Alguien que se haya sentido identificado con algún dolor, alguna molestia, alguna duda? Consulta virtual, qué bueno, sí, sí. Nati Ahí, siempre Nati, presente. No, no la conozco, pero siempre está, es una genia. está en todas las clases, hace Sí, todo, sí. sí, está a full y en todas las charlas está ahí consultando. Así que dentro de poco la vas a tener en Vida Kinesio. Había A mí atendido me a tu atendí. socio, un genio. Ya vamos a hacer una charla también Sí, con ya lo estamos Matías. tratando de convencer, así que ya Matías próximamente dará su charla. ¿Ah? Tienen que La hacer gente pide, presión para que la gente pide por Matías, así la que gente pide por Matías. charlar, vamos a estar charlando. No, acá estoy. Ah, agradecerte por Acá estoy. siempre convocarnos y darnos el espacio para charlar de lo que hacemos, porque por ahí
no son espacios que se den para charlar un poco de esto, y así que bueno, desde ya agradecida. No, yo, nada, siempre charlar con vos, tanto cuando me voy ahí a Vida Kinesio, por acá, se generan charlas interesantísimas, cuando charlamos antes por ahí de que preparamos los temas y todo, Sí. eh, siempre aprendo, siempre estoy descubriendo cosas nuevas. A nosotros que trabajamos con el cuerpo y estamos expuestos todo el día Tal cual. a algo, que nos pase algo o alguna molestia, tener un grupo que trabaja así, donde uno puede llegar y nada, está en buenas manos y sobre todo aprende sobre el cuerpo desde otro lado, es genial. Así que te agradezco a vos por disponer de este tiempo, contarnos sobre todo, brindar tu conocimiento, tu trabajo, así que nada, siempre es una alegría tenerte acá. Muchas Bueno, gracias. ya armaremos Vamos otra, a, algo se vamos a nos va a hacer ocurrir. otra charla así. Así que si ustedes quieren proponer alguna otra charla, tienen preguntas, también lo pueden hacer acá. Siempre consulten, pregunten, y este espacio es para esto. Es para acercarnos a todos, poder charlar con profesionales que nos van a ayudar a mejorar, a aliviar y a tratar cualquier molestia, cualquier cosita que nos pueda estar pasando ahora. Así que los esperamos mañana para seguir entrenando. A las 10 de la mañana vamos a elongar, te cuento, elongamos, hacemos la clase de Bien. elongación, después hacemos clase de core, ¿no? Hacemos CrossFit, hacemos después también la clase de HIIT, y si querés, lo que más recomendamos es que querés una rutina personalizada, también escribinos. Lo mejor que podemos hacer es, como cualquier tratamiento, primero hablar con vos, ver cómo y hacer algo que te sirva a vos, que sea para vos y te sirva a vos. Entonces, también te queremos hacer una rutina personal. Y Nico, ¿están haciendo clases por Zoom, por ahí para ver también a los alumnos? ¿Puede ser? Sí, sí, estamos haciendo clase por Zoom. Nosotros tenemos una aplicación. En la aplicación esa tenemos las clases que te podés inscribir como siempre, que como tomabas las clases antes, ahora te inscribís a las clases virtuales. Esas clases virtuales te lleva el link tenés que tener la aplicación Zoom, te lleva el link que te invita a la clase. Así nosotros también, porque en Instagram damos la clase, pero en Zoom podemos ver también y generar correcciones a los ejercicios. Entonces es súper importante esa herramienta. Y ahora lo que abrimos es una biblioteca también virtual, donde esta charla, las clases y un montón de cositas más van a estar ahí. Entonces hay una pestañita que dice Classroom y podés ir a buscar cualquier cosa que quieras. Las charlas están todas ahí. Si querés revisarla o algo que dijo Mailén, ¿qué dijo de esto? ¿Dónde? También lo podés buscar ahí. Perfecto. Bueno, Nico. Muchísimas gracias. Que tengas buenas noches. Buenas noches. Me voy a un cumpleaños que me están esperando. Bueno, que la pasen muy bien en el cumpleaños. Feliz cumpleaños para la compañera. Gracias a todos por estar, por acompañarnos. Nos vemos mañana. Que tengan buenas noches. Chau, chau, chau.